En estos tiempos de emergencia, la llamada de los profetas al compromiso por la justicia no ha de caer en el vacío. Siempre la caridad ha de ir más allá de la justicia, porque decía Benedicto XVI, amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío, sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos, decía Benedicto XVI. Y en esta implicación por vivir una caridad en relación y complementariedad entre la justicia y la caridad, es necesario instaurar un orden de justicia social, nos decían los obispos españoles, a fin de que la lucha contra la pobreza no quede reducida a un mero alivio de los efectos generados por un sistema regido exclusivamente por la ley del libre mercado, que es un modelo liberal de economía, sin los debidos correctivos sociales que eviten las injusticias y que no pueden ser aprobados éticamente hablando, decían los obispos españoles. Este modelo liberal o neoliberal no es ético, porque se pone el dinero, la rentabilidad y la ganancia por encima de las personas. Nos encontramos con un sistema estructural que ha perdido como centro a la persona. Por eso Benedicto XVI dirá que la dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren sobre todo hoy que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades y que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos o que mantengan ese trabajo. Juan Pablo II afirmaba que más importante que las cosas producidas es el ser humano que las produce. El trabajo está hecho en función del hombre y no el hombre en función del trabajo, decía él en Labores Exerce. Optamos, por tanto, por un modelo de sociedad en el que se busque un desarrollo de todo el hombre y para todos los hombres. Y no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales, sociales, económicos y políticos, incluso los derechos de las naciones y de los pueblos. Lo decía Juan Pablo II en la Solicitud Rei Socialis. Por ello optamos y aspiramos por una sociedad concreta, una sociedad con unas estructuras justas y democráticas que permitan y promocionen los valores y los derechos de las personas, que faciliten a los hombres el acceso y los medios necesarios para el desarrollo integral, que reconozca el pluralismo político e ideológico, que reconozca y promueva el derecho de la participación en la vida pública, que lleve a una transformación de las actuales estructuras sociales, que sea una sociedad solidaria, en la que actuemos localmente y pensemos globalmente, pues estamos llamados a instaurar la fraternidad universal. Una sociedad en la que se busque el bien común. Hemos de dar prioridad al bien común, sobre todo de los que más lo necesitan, por encima de los intereses particulares y corporativos. El cristiano está llamado a ser en la historia fermento eficaz de la instauración de la humanidad nueva, el reino de Dios. El cristianismo no es solamente una religión del corazón, ni una oferta de salvación puramente interior. La metanoia cristiana afecta a todo el hombre y a todos los hombres. Pretende abarcar el interior y el exterior, la persona y la sociedad. La fe cristiana está atravesada por el clamor de la justicia y la libertad, pero no una justicia y libertad cualquiera, sino la más radical en cuanto es la libertad y la justicia que nacen del amor radical de Dios, de su reino y de su justicia. En este sentido, Pío XI habló de la caridad social, Juan Pablo II del amor social, Benedicto XVI de la caridad social. Es decir, no podemos olvidar la caridad social o política, sobre todo en estos momentos cuando la situación nos llega a desbordar por las familias
que llaman a las puertas pidiendo una ayuda. Esta realidad puede conducirnos a limitarnos simplemente a dar tiempo, dinero o bolsas de comida para aliviar una situación concreta, pero podemos quedar presos del asistencialismo y la compasión traducidos en atención concreta y puntual al sufrimiento y a la miseria social que hemos de hacer. Pero podemos quedarnos en el botiquín, en la mera asistencia de la enfermedad social y no llegar al quirófano o sanación radical de la enfermedad y de sus causas. Hemos de evitar reducir las comunidades cristianas a agencias sociales, decía Juan Pablo II en el Nuevo Milenio Ineunte, o convertirnos en agencias delegadas de otras instituciones, por ejemplo, de los bancos de alimentos. El paso pedagógico que hay que preparar es precisamente esa conciencia social estructural del problema, alcanzar la visión de que la miseria social ha sido inferida por causas sociales y humanas que pueden y se deben cambiar. Nos queda dar grandes pasos en el compromiso social y político de los laicos, compromiso que lleve a colaborar en el fomento de una nueva sociedad, crear itinerarios y salidas laborales desde una economía social, denunciar las injusticias actuales para anunciar el Evangelio y construir el reino. Cuarta parte, caridad liberadora, sanante, acompañar, insertar. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús a aquel enfermo. El tercer paso que hemos de dar, tras la descripción y reflexión de esta realidad, es cómo actuar. Cómo actuar a la luz de la palabra, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. El encuentro con Jesús de Nazaret, con los enfermos, con las personas rotas, no solo es amistoso, sino también dignificador. En lugar de asistir al otro como benefactor, le activa todas sus potencialidades hasta hacer que sea el mismo quien sea curado. En lugar de expropiarle su propio éxito, se lo devuelve. Tu fe te ha salvado. Si la misericordia se estructura sobre el vio, se compadeció, se acercó, le tocó, el reconocimiento se estructura sobre él. ¿Qué quieres que haga por ti? El amor da identidad, da valor, hace que el otro se sienta como persona. Desde nuestras comunidades cristianas hemos de acercarnos a las personas y familias preguntándole: ¿qué quieres que haga por ti? Primero es necesario escuchar y acercarnos a los hermanos con gran respeto y asombro. Estás pisando tierra sagrada. Hemos de escuchar las palabras del otro y disponernos a descender con él a los infiernos, donde el dolor quema y supuran las heridas. Solo descendiendo con él, como lo hizo Jesús con su kenosis, acompañándole en su bajada, podemos iniciar un proceso de salvación y sanación. Este proceso requiere mucho amor, mucha paciencia ante el recorrido. No es fácil que la persona ha de hacer, y todo ello hemos de hacerlo sintiéndome y queriendo ser siervo del otro, el que carga con el dolor del otro, nunca sintiéndome superior al otro. Este compromiso nuestro, caritativo social, ha de conducirnos no a limitarnos a realizar una acción como la de los bomberos, apagafuegos, sin analizar los porqués de lo que está pasando. Hay que iniciar procesos para acompañar en la reconstitución de dignidades. Para ello es condición necesaria la donación, no solo de bienes y metodologías, sino una donación de sí mismo. Las personas somos seres con necesidades, pero no solo necesitamos bienes materiales. Muchas veces somos los cristianos en plantear una antropología plana y materialista. No solo de pan vive el hombre. Hemos, por tanto, de dar amor, cariño. El problema no radica en asistir o promocionar, sino en cómo asistir, cómo dar. ¿A cuántos asistir o cuántos dando? No.
No se trata de ello. Tampoco evangelizador es la mera asistencia que desprecia la dignidad del otro en la forma y en el fondo, como la negación de la asistencia en pos de un ideal que acaba siendo mera evasión. El asistir es una forma de compartir fraterno que nos vincula con las otras personas en el proceso del acompañamiento. Debemos recordar, como más de una vez nos ha dicho Juan Pablo II, dar no como limosna humillante, sino como compartir fraterno. En nuestra sociedad, la dignificación nos introduce en el ámbito de los derechos y, en nuestro caso, más directamente, en los derechos sociales. Hemos de saber aplicar el principio de subsidiariedad, asumir las propias responsabilidades, no trasladar a otros lo que nosotros podamos realizar, no buscar que otros sustituyan nuestro propio protagonismo. Cada cual tiene su papel que desempeñar en los sectores y niveles donde se mueven. Será necesario volver a insistir en la participación ciudadana en las plataformas que cada uno considere accesibles. Y yo creo que esta caridad social hemos de hacerla con una serie de criterios. La acción sociocreativa es un darse a sí mismo desde la gratuidad, que trabaja sin descanso para constituir una sociedad en la que todas las personas, y especialmente las más frágiles, vivan de manera digna. Una acción que hace participar a los excluidos. Los empobrecidos han de ser sujetos, agentes de su propia historia. Una acción que cuida y acompaña a los agentes, que nuestras comunidades no solo sean de acción, sino auténticas comunidades de cuidado mutuo. Una acción que teje redes de protesta y propuestas para llevar a cabo alternativas nuevas. Y una acción que implique a toda la comunidad, ya que la Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes, y una acción en la que se apueste decididamente por los últimos y por los no atendidos. Concluyo. Termino esta exposición no sin antes recordar lo que hoy como cristianos estamos llamados a vivir. Alimentar la esperanza desde Dios para llevarla a la vida y al corazón de los sufrientes de la crisis, como hicieron los profetas. La actitud profética nos ha de impulsar a mantener la esperanza en que, del mismo modo que Dios no abandonó a Israel en aquel duro exilio, Dios tampoco hoy nos abandona. Y hay que estar vigilantes para denunciar, como los profetas, las injusticias, vengan de donde vengan, y practicar la solidaridad a nivel personal desde los ámbitos, grupos e instituciones en los que nos encontramos. A nivel personal, estamos llamados a enfrentarnos con nuestra conciencia para caminar hacia una conversión personal, siempre necesaria. Plantearnos en serio cuánto tengo y necesito realmente en mi vida, es decir, austeridad frente a un consumismo compulsivo, y cuánto y cómo de lo que tengo y no necesito debo compartir. A nivel ambiental e institucional, en nuestras parroquias hemos de concienciar a los feligreses del sufrimiento en el que están inmersas miles de familias, trabajar en el conocimiento de las causas y las consecuencias de la crisis en la que estamos. Hay que estimular la caridad fraterna y la obligación de compartir. Desde nuestros grupos parroquiales, en los movimientos y asociaciones cristianas, hemos de tener presente esta situación de crisis en las programaciones con gestos y signos de generosidad para que no nos quedemos solo en el predicar. Y trabajar pastoralmente en colaboración con otras asociaciones y entidades ciudadanas. La Carta de Tito nos pide que llevemos una vida sobria, honrada y religiosa. Son tres buenas actitudes para vivir en cristiano en estos momentos de crisis. Una vida sobria, con moderación, con austeridad, contentándonos con utilizar los recursos suficientes para vivir con dignidad. Una vida honrada con justicia,
en lo económico, sin trampas, sin querer ser los más listillos, cumpliendo con los deberes tributarios, fomentando el trabajo bien hecho y la solidaridad, y una vida religiosa como orientación global de nuestra existencia, que frente a ese mal llamado bienestar consumista, como único horizonte que hoy predomina en nuestra sociedad, coloque el fundamento radical de la vida en Dios y centre nuestras ilusiones y energías en buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy hablamos de nueva evangelización. La nueva evangelización necesita testigos comprometidos que den la vida por los demás, encargándose, haciéndose cargo y cargando con los que no pueden caminar. El Papa Francisco nos está ofreciendo, desde el comienzo de su proclamación, signos de cómo ha de confesarse la fe en el Cristo vivo desde la sencillez, la humildad, la austeridad, la preocupación, la solidaridad con los pobres y la oración. Llevemos a cabo aquello que el Papa Francisco nos pedía: custodiemos con amor y ternura la creación, la vida humana, la sociedad y la comunidad, buscando la verdadera perfección a la que nos invita siempre Jesús con su propia vida. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Muchas gracias.